Soy Valentina Montoya, estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollaré este video para la cátedra de THC 1. En este vamos a hablar del periodo del Renacimiento, el cual es un movimiento cultural, social, económico y político iniciado en la Edad Moderna, que retoma los principios de la antigüedad clásica y grecorromana, pero en este caso los reforma con sus ideales. Da origen en Italia en el siglo XIV y XV y se comienza a desarrollar en el siglo XVI, cuando se extiende por toda Europa. Aunque según algunos autores, como Hauser, este periodo se da a fines del siglo XII. El Renacimiento marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno, comenzando con una nueva visión del mundo y del hombre. Este movimiento tuvo distintos lugares y etapas. El primero, el protorrenacimiento del siglo XII al primer cuarto del siglo XVI. Segundo, el alto renacimiento del siglo XV, que consta del Quattrocento humanístico y el pensamiento aristotélico. Tercero, la crisis del Renacimiento a fines del siglo XV al XVI, donde se desarrolla el pensamiento neoplatónico. Cuarto, los nórdicos, que al norte de Europa el gótico tardío se fusiona con el Renacimiento. Y por último, Venecia, donde todo es más cálido y realista. Pero nosotros hablaremos de la etapa del Quattrocento humanístico y pensamiento aristotélico, desarrollado en Florencia, que se caracteriza por el antropocentrismo. El hombre renacentista fue el constructor de la sociedad política. Los humanistas estaban muy preocupados por la sociedad política que debía conseguir un Estado justo capaz de proporcionar el bienestar para la identidad de los hombres. Los pensadores políticos del Renacimiento descubrieron a la humanidad como un todo independiente de la comunidad particular a la que cada uno pertenece. En consecuencia de esto, se creó un nuevo modelo de Estado, el Estado moderno, que se expande territorialmente con un monarca absoluto y un Estado poderoso de cualquier plano. Por otro lado, el cristianismo ahora no se preocupaba tanto por la formalidad de la religión, sino por vivirla de forma íntima y sincera. A fines del Renacimiento, principios del Barroco, comenzó a darse auge a una renovación dentro de la Iglesia, que más adelante surgiría como la Reforma y la Contrarreforma. Durante esta etapa, por lo general, no había ateos, sino que se dominaba la idea de considerar la obra de Dios, tanto la naturaleza como el hombre, como algo digno y valioso en su totalidad. No se creía en el pecado original y por lo tanto tampoco había corrupción o depravación y en consecuencia proclamaban la alegría y el goce por la vida. En este momento, la fe se sustituye por la razón. Hay un cambio del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, que el ser humano ahora es visto como centro del universo, ya que es un hombre racional que confía en sus conocimientos y capacidades, convirtiéndose en el artífice de su destino, donde renace el espíritu de libertad, queriendo insertarse en la naturaleza y en la historia. Por lo tanto, el humanismo es uno de los fenómenos más notables de esta cultura. Ahora, la conciencia y la coherencia eran muy importantes y se comenzó a estudiar la naturaleza. En ese momento, las ideas filosóficas eran el escepticismo, que fomenta la actitud crítica frente al dogmatismo medieval, el epicureísmo, que se trata del goce de la vida y de los placeres, el estoicismo, que exalta la dignidad del hombre y propone una vida natural, el neoplatonismo, que defiende la belleza de los seres naturales como reflejo de la divinidad, y el erasmismo, que defiende la religión íntima centrada en la pureza de las costumbres. La noción de belleza del Renacimiento se entiende por la concordancia lógica entre las partes singulares de un todo, por la armonía expresada, por el ritmo matemático de la composición, por la desaparición de las contradicciones en la relación figura-espacio y por las partes del espacio entre sí.
todo se comienza a basar en las proporciones y la armonía. El rasgo más característico del Renacimiento es la libertad y la ligera técnica expresiva. Por otro lado, el principio de unidad y la fuerza del efecto total se toma el mundo como auténtico, equilibrado y autónomo. Otro de los rasgos destacados en este periodo fue la existencia de los mecenas, personas ricas que invertían en el arte y por lo tanto lo impulsaban, ya que en la Edad Media, o mejor dicho, en la Edad Oscura, este era reservado para algunos pocos. Uno de los primeros grandes mecenas fueron los banqueros y mercaderes florentinos, apellidados Medicis. Los mismos eran hombres de negocios que reunían el ideal del hombre renacentista. Eran poetas, filósofos, mecenas y diplomáticos. En conclusión, este es un periodo complejo, plural, donde lo viejo y lo nuevo se mezclan y se entrecruzan. Por lo tanto, se lo denomina Renacimiento o un movimiento de renovación cultural, ya que renace el hombre renacional, el que comienza a pensar en él y confiar en sus conocimientos, teniendo la necesidad de volver a las raíces del pensamiento griego y la riqueza de la naturaleza. Este fue un cambio de mentalidad, ya que gracias a este movimiento las personas depositaron su fe en la razón. Esto quiere decir que el hombre buscaba una explicación científica o con un razonamiento a todo lo conocido del mundo. Según Pico de la Mirandola, solo el hombre no tiene una naturaleza que lo determine y no tiene una esencia que determine su conducta. El hombre se crea a sí mismo por sus propias acciones y por tanto es padre de sí mismo.